Con respecto a la población que tradicionalmente acudía a las rentas mínimas y a los servicios sociales, son grandísimos. Bueno, pues pedir la palabra si queréis para intervenciones. Si me permites, en relación con este tema, solo un detalle. Primero decir que estos experimentos que se han hecho, los especialistas en la materia no los reconocen como un experimento típico de renta básica universal, claro, porque son siempre con grupos pequeños. Pero sí que han demostrado, en concreto en Finlandia, que se hizo con una muestra de 3.000 y pico desempleados y otra muestra de 3.000 y pico desempleados, y lo que sí se vio es que en los 2 años que estuvo vigente este experimento de renta básica universal para estos, es que mejoró la salud de los que recibían la renta básica mucho más que los que no la recibían, y hubo tanta o más búsqueda y consecución de empleo que los que no la recibían. Porque una de las críticas que se le hace a la renta básica universal es que toda esa gente no quería trabajar. Pues bien, estas experiencias demuestran que quieren trabajar tanto o más que los que no la reciben. Y otra cosa más como detalle. Como hemos estado hablando del ingreso mínimo vital, quién accede y no accede, y acceden los más pobres, cuando se habla de renta básica universal, que sería una cantidad de dinero igual para todo el mundo, es de la línea de pobreza. O sea, si aquí estábamos diciendo que la pobreza severa son 534 y la pobreza relativa es 800, lo que sería es un ingreso de 800 euros a todo el mundo por igual. Y eso sí que sacaría de la pobreza, no los 500 solo eso. Sí, no, es que es muy acertado, porque esa es una de las preguntas. Y si yo tengo una pensión de 700 o 650 euros, ¿qué pasaría con una renta básica de 800, ¿no? Pero además del beneficio en la salud, que yo lo veo, y en la salud mental, es algo que me parece fundamental en este momento en que parece que se ha puesto en la agenda y todos estamos como más sensibles con el tema de la salud mental, en ese poder de negociación, en ese experimento de Finlandia del grupo de control y no, también otra de las cosas que se vio es que las personas se asociaban y generaban redes y planteaban proyectos de cooperativismo, que no solamente es el hecho del capitalismo de reproducir la fuerza de trabajo, yo voy a buscar dónde voy a buscar, sino que se generaban nodos de relación. ¿Por qué? Porque en el momento que tú tienes la capacidad de tener ese suelo vital y los medios económicos para poder subsistir, claramente te puedes plantear una serie de propuestas que a lo mejor de otra manera no te plantearías o que están muy condicionadas. Y una de las cosas que a mí se me ocurría, había puesto en una de las diapos, era el tema de qué ocurriría con una renta básica universal en esa España mal llamada vaciada, ¿no? Porque a lo mejor nos encontrábamos que muchas de las personas que ahora mismo están viviendo en una ciudad compartiendo escasos 60 metros y sin horizonte, a lo mejor sí que podrían vivir de una manera mucho más humana y más acorde con el estilo de vida que todos queremos, con una renta básica, ¿no? Por ejemplo, que es algo que parece que no, pero igual sí que era algo para plantearse. A ver, hay una palabra aquí y después tú. Sí. Sí, el primero. Ah, no. Doy las gracias por todo lo que habéis expuesto, porque yo realmente no creo en ninguna renta básica, porque para mí lo lleva todo a más pobreza. Y de hecho no hay voluntad política, no hay voluntad política para sacar el dinero donde está. No quieren esa voluntad política para llevar adelante. Esa por una parte, porque si realmente hubiese voluntad política, hay una cosa que se llama las transacciones financieras en el mundo, que con solamente el 2% de esas transacciones se podía quitar el hambre, se podía cambiar, arreglar el cambio climático, se podía arreglar el mundo, y no hay ninguna voluntad política. Entonces yo no puedo creer en eso, porque el dinero ¿dónde está? ¿Quién lo tiene? Hay que sacárseles. Eso es todo. Bueno, me parece muy respetable tu opinión. Yo, desde el ámbito de lo que es, Ángel matizará, pero yo desde el ámbito de trabajo, lo que puedo decir es que los 26 años del ingreso a órganos de inserción en Aragón y en el caso concreto de Zaragoza
han sido muy difíciles los procesos de personas que hayan salido de ese ingreso a órdenes de inserción. Es decir, lo que os decía antes de la trampa de la pobreza. Las prestaciones, en algunos casos en concreto, por unas circunstancias determinadas, pueden apoyar, y esa es la idea. Una persona tiene una situación económica concreta, puntual, tiene una ayuda, le facilitan el acceso a una vivienda o tiene un tema que le puede, de formación que le permite promocionar el empleo. Vale. Pero lo que son las prestaciones continuadas en el tiempo, que siguen siendo en ese sentido muy burocráticas, donde se tiene que demostrar tu situación y que eso tiene un deterioro en las familias y en las personas y en los profesionales también, a mí me parece que eso no lleva a nada. Y es más, yo daría una oportunidad a la renta básica porque, como comentaba Ángel, han sido proyectos piloto que se están testando. Yo el capitalismo lo conozco hace muchos años y no veo que la desigualdad y la inequidad se haya acabado. Es más, veo que cada vez hay más ricos y la diferencia de los más ricos con los más pobres cada vez es mayor, incluida una pandemia de por medio. A ver, Ángel, ¿ibas a complementar? No, es que... A ver, yo ya le comentaba a Luisa, pero no creo que sea este el momento de debatirlo. Tengo mis críticas en relación con la renta básica universal. Lo primero que hay que decir es que es compatible con el capitalismo. Es compatible con el capitalismo. Los estudios que hay sobre la posibilidad o no de financiar la renta básica, lo que dicen es que descontando corrupción, descontando gastos excesivos, que van a seguir existiendo, que no pasa nada. El tema es, los que han hecho, el Raventós y compañía que han hecho estudios de este tipo, a todo el mundo le dan 800 y pico euros al mes, pero después hay una tasa impositiva del 50% sobre todas las rentas. De manera que está estudiado que solo el 25-30% de los hogares y de los individuos más ricos saldrían perdiendo con esa prestación, con la renta básica. Y todos los demás saldríamos ganando con la renta básica universal. Y seguiríamos consumiendo y seguiría habiendo propiedad privada, sí que habría más capacidad de negociación frente al mercado de trabajo. El que tuviera, si quieres vivir con 800 euros y no quieres trabajar porque el trabajo no es agradable, etcétera, en fin. Pero en fin, es compatible con el capitalismo, no pasa nada. Ahora bien, y añado, como es compatible con el capitalismo y es cuestión de voluntad política, que tú dices, y en eso sí que estoy de acuerdo, como es cuestión de voluntad política, también si yo gobernara, podría poner en marcha un ingreso mínimo vital de 800 y pico euros por encima para todo el que tuviera de 800 y pico. Y lo mismo que yo no voy al sistema sanitario si no estoy enfermo, pues no voy a pedir la renta mínima, la renta vital si no estoy enfermo. Ahora, que me quiero tomar un año para estudiar o para viajar, voy y me pido la renta básica. Sí, creo que con eso, y me la dan porque tengo derecho. Si quieres te la doy. Punto. Voluntad política. Y ni se acaba el capitalismo, ni se acaba la corrupción, ni se acaba nada de nada. Ahora, voluntad política es gente que lo quiera y obliga a los gobernantes y a los más ricos a que lo financien. Efectivamente. ¿Me entiendes? O puede ser una forma de mantener el capitalismo, porque lo necesita. Cuando yo empecé a estudiar estas cosas, había un libro que se titulaba, hablando de la renta básica, decía Vía capitalista al comunismo. Vía capitalista al comunismo, porque no va contra el capitalismo. Ahora genera unas dinámicas que pueden terminar, pero en fin, perdón. Sí, adelante. De hecho, la renta básica, el primero que tuvo la idea fue un economista de derechas, un holandés, que ahora no me acuerdo. Van Parijs. El tema es que la renta básica y las ayudas o las subvenciones contra la pobreza son de distinta naturaleza, y me parece que aquí yo quisiera al menos resaltar que la renta básica universal habla, ya lo habéis dicho desde luego, de distribuir la riqueza que genera una población en un país o etcétera, donde sea. Mientras que las subvenciones es sacar de la riqueza esa un pellizco
para tapar una maldad que tiene la sociedad, que es la pobreza. Aun distribuyendo la renta básica universal, que sería empezar a revertir un sistema corrupto, un sistema marginante, etcétera, pero aun funcionando la renta básica universal, pienso, y en este sentido también quisiera que os pronunciaseis, pienso que seguiría existiendo pobreza, porque me parece que ha sido Ángel quien ha apuntado que no solamente tenemos que hablar de una pobreza material. Claro, cuando decimos 843 euros, el límite de tal, estamos mercantilizando el concepto de pobreza en una cantidad monetaria. Pero hay muchos tipos de pobreza dentro de nuestra sociedad que o bien es individual o bien es una pobreza colectiva de la cual participamos muchos. Pues, por ejemplo, el que se vaya privatizando toda la sanidad en este momento, pues significa que estamos siendo colectivamente más pobres en una variable que es muy importante para la sociedad. Por eso digo que, aun dándose una renta básica universal, aun distribuyéndose ese dinero, seguiríamos teniendo unos agujeros de pobreza bastante serios, bastante considerables y más profundos. En cuanto a las experiencias, me vais a perdonar, pero es que así no hago distintas preguntas y son todas ellas. En cuanto a las experiencias que se han hecho, las pruebas piloto, a mí me parece que desde luego no dicen nada sobre la renta básica universal. La renta básica universal es para todos los individuos, solamente por el hecho de ser individuos vivos. Ya está. Mientras que en los experimentos pilotos se ha usado, y lo has reflejado muy bien, se ha usado pues, o a gente parada o a determinados colectivos que se han seleccionado. La respuesta que estos colectivos dan es una respuesta a título personal. No podemos evaluar toda la renta básica universal, y en esto quiero que os pronunciéis también, no se puede evaluar toda la renta básica universal a partir de la respuesta individualizada de unos colectivos claramente minoritarios. 3.000 personas en Finlandia es un colectivo minoritario. Lo mismo que se hiciese aquí en España y lo mismo que se ha hecho en Namibia, etcétera, en distintos lugares. Mientras no sea el total de la sociedad, no podemos sacar conclusiones de ese experimento, por decirlo de alguna manera. Y desde luego, no lo sé, aparte de todo lo que es, y es una pregunta más sobre la que quiero que os pronunciéis, aparte de lo que significaría que la renta básica universal revertiría toda la burocracia de las subvenciones contra la pobreza, efectivamente, porque sería, mira, nazco y aquí tienes las perritas, punto. No hace falta ni un funcionario ni nadie que testifique nada. Pero, sin embargo, tampoco es tan fácil el poder decir que una renta básica universal se puede distribuir así como así. Me explico. ¿Hasta qué punto en las instituciones públicas se pueden poner palos en la rueda de una renta básica universal? Porque es que se podrían poner, no sé, por muchísimas razones, que ahora no lo sé, solamente pues porque una persona haya delinquido, o porque una persona es demente, o porque una persona, por distintas razones, pero que no rigen por sí mismos o no pueden regir por sí mismos en la colectividad que es la sociedad. Me explico. Una persona que esté presa, por X razones, por la que sea, recibiría la renta básica universal porque tendría derecho a ella. Pero ¿qué puñetas hace? A ver, por favor, intervenciones un poquito más breves para que pueda haber más personas. He querido meter varias preguntas. Sí, para pero es que hay muchas personas que quieren intervenir también. Perdón. Hay más preguntas, si hay más que quiera hablar, Sí, ahí te doy otra palabra ahí. y contestamos a todo. Yo estoy a favor de la renta, de la renta básica universal y creo que España está en condiciones de organizarla. Sería una ventaja no solo burocrática, sino para toda la población, pero me gustaría saber si algún partido político en estos momentos tiene en su programa la renta básica universal como un punto importante. ¿Alguna intervención más? Sí. Buenas tardes. Pablo, yo te puedo contestar como inspectora
durante 2 años acompañante de personas presas. Y te puedo decir lo siguiente, cobraban un subsidio de 426 euros cuando estaba yo, no sé si habrá subido, y evidentemente no tenían absolutamente nada a lo que salían a la calle. Y había una cosa muy importante, porque teníamos que pasar de lo básico que es el que se pudieran mantener, pero luego todo lo demás, lo que es la red social, lo que es incluso sus propias perspectivas de vida, con lo cual había un trabajo tremendo en su entorno, desde la comunidad y desde muchísimas entidades, desde todas las administraciones. Incluso decíamos que para ser pobre hay que invertir, porque tenías que demostrar, por ejemplo, que no tenías propiedades. Eso era ir al registro de la propiedad y que te hicieran una nota simple de que no tenías absolutamente nada y que te podía costar entre 25 y 30 euros. Quiero decir, hasta para demostrar que eres pobre te costaba dinero. Entonces, yo por ese lado, la renta básica, lo entiendo cuando hablas de la promoción de las personas, porque es verdad, porque si no te limitas a que no se mueran de hambre o de frío. Y entiendo que sería la manera de partimos de una base de que las necesidades, digamos, de cuerpo, fisiológicas, pueden estar cubiertas, por lo tanto vamos a dedicarnos a lo que es la persona, el entorno y el comunitario y lo que es la parte social. Y de promoción de la propia persona, porque si tienes eso cubierto, se querrá mejorar, querrá estudiar, querrá promocionarse. Entonces, hay una parte que sí que esto es económicamente, y creo que no lo habéis dicho, pero lo he oído muchísimas veces. Y es verdad, la gente que cobra una ayuda o cobrará la renta básica no se va a Suiza a meter el dinero. Todo ese dinero se revierte automáticamente en su barrio, en sus compras, en su día a día. Claro, no lo metes debajo de una baldosa. Es obvio. Entonces creo que de ese dinero mucho se vuelve a recuperar a la propia sociedad. Que también ya veo que sacar, como nosotras cuando hacíamos estudios decíamos, cuesta menos dinero la prevención de la delincuencia y que no entren en prisión que todo el recorrido de enfermedad, toxicomanía, muchas veces cuando había cárcel, juzgados, policía, todo esto te cuesta muchísimo más dinero a la sociedad y la cárcel. Creo que en este sentido nos costaría menos, pero hay una cosa que me preocupa, que con qué otras medidas debería ir acompañado, porque si nosotros partimos de esa base, ¿subiría el índice de precios? Es que, ¿cómo regulamos, quiero decir, el tema de casa, el Estado? Claro. Exacto. Bueno, Vale, contesta. Vale, ya lo dejo porque Contestéis. somos muchos. Sí, Y luego hacemos unas intervenciones en más de... ¿Vamos contestando o...? Sí, mejor contestar un poco, porque si no luego se van acumulando muchas preguntas. Ahora Vale. Yo brevemente, y seguro que Ángel también plantea, con relación a lo que decía el caballero de aquí delante, la renta básica está a la vez que el resto de pilares del estado de bienestar, de la sanidad, de la educación, etc. Yo defiendo la sanidad pública y la educación pública, y lo que se plantea es que eso siga existiendo. Igual que le contesto, exactamente, igual que le contesto a Mamen, o sea, evidentemente si mañana vuelve a subir la gasolina y resulta que nos quitan 20 céntimos, pero se sube el precio por parte de las diferentes estaciones, el Estado tiene que regular. Y no estoy hablando de un Estado intervencionista, pero hay unos mínimos, ¿no? ¿Cuál es el tema de la vivienda? Pues evidentemente se está reclamando una ley de vivienda porque lo que no puede ser es que aquello, un derecho que recoge la Constitución, suponga en cada comunidad autónoma depende de dónde vivas, un desnorte en ese sentido. A la señora que ha planteado la posibilidad de quién lo lleva en su programa político, en Euskadi se va a llevar una renta básica en la comunidad, se ha pedido por iniciativa legislativa popular. 10.000 personas eran necesarias, sacaron 20.000. Es un poco lo que decía Ángel, la sociedad es la que avanza y la que empuja. Ahora mismo que yo sepa, la CUP en Cataluña es defensora de la renta básica en este momento en programa electoral, y hay una iniciativa para que haya un proyecto piloto que es el que estábamos comentando. Nosotros, como Zaragoza en Común, que yo represento esta formación de carácter municipalista, una plataforma ciudadana, en el anterior mandato no pudimos ejecutarlo, no lo llevamos en programa porque nos parecía inabordable, pero en el segundo sí que en nuestro programa electoral planteamos una renta básica ciudadana. Y en cuanto al tema de que no harían falta funcionarios o funcionarias en ese sentido, y ya acabo la parte que me comentas, a ver,
Depende de la concepción. Yo creo que ahora estábamos hablando, yo lo he puesto dentro del plano de lo que son los servicios sociales. Lo que digo es que liberaría a los trabajadores para hacer un verdadero trabajo de inserción y de promoción, que es lo que creo que es fundamental. O sea, no me imagino un médico teniendo que estar el 80% de su consulta haciendo expedientes o gestionando o tramitando recetas. Creo que el médico tiene que intentar estar haciendo pues, su labor como especialista. Perdona, Ángel. No. A ver, yo no soy economista y mucho menos soy matemático. Fatal. Pero el Raventós, que es economista y que sabe de qué habla, en una nota tiene página del último libro que han publicado, Renta Básica, se titula así, está en la bibliografía, dice que estadísticamente podría no haber pobres con el 60%, por debajo del 60% de la mediana, si la riqueza está mejor repartida, porque todo el mundo tiene esa base de 800 y pico, o sea, de la línea de la pobreza para arriba, técnicamente podría desaparecer la pobreza. Bien entendido que cuando hablamos de pobreza, aquí estamos hablando de pobreza de rentas, no de pobreza de otros estilos, como puede ser familiar. De hecho, hay un indicador que se llama AROPE, que incluye más que la pobreza material. La pobreza también material, acceso al empleo. Los experimentos son limitados, como hemos dicho, y la virtualidad que tienen estos experimentos, los que se han hecho bien, como este de Finlandia, bien digo controladamente, solo pretendía demostrar fundamentalmente que no se perdía el interés de la gente por ir al empleo, fundamentalmente eso, porque el discurso es que, fíjate, nadie querría trabajar. Pues sí, quieren trabajar igual o más que los que están desempleados sin la renta esta. Tercero, y esto es mi punto de vista no contra, sino una crítica. Claro, es muy fácil decir la renta básica universal para todo el mundo y sin problemas. El 20% o 25% de la población pierde, el resto gana. Y no hay burocracia. No es verdad, no es verdad. La gran diferencia, desde mi punto de vista, de la renta básica universal con las rentas mínimas de inserción, con el ingreso mínimo vital, con lo que sea, es lo que ellos llaman las prestaciones estas económicas asistenciales, rentas mínimas o ingreso mínimo vital, son ex post, o sea, después de que demuestras que eres pobre. Pues demuestras que eres pobre y te lo doy. La renta básica es ex ante, a todo el mundo le da esa prestación. Ahora, después me harás la declaración de la renta. Por supuesto. Y en la declaración de la renta te daré más si has cotizado, si has pagado menos impuestos de lo que te, pues como ahora. Y ahí es donde dicen que solo el 30-40% tendría que pagar más impuestos que lo que paga el resto de la gente sin la renta básica universal. Pero habría burocracia después, Claro. para controlar que efectivamente tú tenías la renta que tenías, al sumarte esto, tenías lo que tenías más esto. ¿Cuánto tenías? En la declaración de la renta se tiene que ver, como ahora se ve, que hay fraude, que hay lo que sea, pero la burocracia sería después de que te hemos dado el dinero, no antes de darte el dinero como es ahora. O sea, con las rentas estas mínimas, el ingreso mínimo vital, la burocracia es antes, y mientras tanto la gente se muere de hambre. De momento, con la renta básica te doy de comer los mínimos vitales, etcétera, y después comprobaré si te has pasado de listo o realmente... Claro. Yo es que eso lo doy por sentado, vamos. Bueno, pero Sí, no, pero veces... es verdad, Pero es verdad. esta burocracia ya no lo harían las trabajadoras sociales. No, claro. Es que este es otro tema que también hemos hablado. Hay una corriente dentro de los trabajadores Es que tenemos sociales ahí mucho debate. que dicen que en los servicios sociales municipales no tendría que haber ningún tipo de prestación económica. Sí. Eso tendría que ir por otra vía, por la seguridad social. Y a los servicios sociales va la gente que tiene conflictos de pareja, que tiene conflictos con los hijos, que tiene problemas en el entorno. De cualquier tipo. De cualquier tipo. De cualquier tipo. Y por último, Mamen, la inflación es un problema grave, porque efectivamente si aumentas la capacidad de demanda de una población, tienes que tener
pero hay técnicas y hay políticas que controlarían la inflación, no pasa nada. Es un riesgo controlable, según dicen los expertos. Pero ese riesgo existe. Claro. Bueno, y dos Ahí hay palabras problemas, tenías en la última fila. A ver, yo estoy en estos desahucios y no me he enterado hasta la semana pasada que hasta de ahora la mayoría de las personas que están acudiendo en estos momentos son precisamente personas que están cobrando todas estas ayudas que se han ido dando, ¿no? Pero había una circunstancia hasta hace muy poco que era por vulnerabilidad que se hacía desde los servicios sociales la posibilidad de poder acceder a una vivienda en la DGA. El otro día comentó Raquel que se ha dado una orden desde el ayuntamiento que ya ningún trabajador social puede hacer esas órdenes, solo las puede pedir un juez. Con lo cual, si ahora no está saliendo la gente masivamente desahuciada es por las leyes que se están ampliando por el tema del COVID, que van a durar hasta finales de septiembre. Entonces esto me parece tremendo, ¿no? Porque hace 5 o 6 meses, que yo sepa, seguían dando porque allí en los casos se veía que se les hacía y suponía poder acceder o hacer presión en las puertas de la DGA para que tuvieran acceso a las viviendas, ¿no? Entonces ahora se encuentra con este panorama que se acabe el tema, si no lo amplían va a ser un catástrofe, ¿no? Y con el tema de la renta básica, el tema de la renta básica yo no la veo de ninguna de las maneras y me encantaría para el tercer mundo. Yo veo imposible de poner una renta básica en África, puesto no sé de dónde podría salir, por ejemplo, el dinero, porque que allí nadie paga impuestos más que una minoría. Entonces, es un gobierno, además de la corrupción que tiene y del poco dinero, el ciudadano no paga. Vive como vive, porque no tiene ingresos de ningún tipo, porque no tiene absolutamente ninguna prestación. Entonces, no sé si cuando se habla de rentas básicas solo nos puede afectar a la gente que vivimos en el mundo occidental y en el mundo rico que se paga, y con todo lo que pueda haber de desfalcos, de que la gente no declara y que la gente hace lo que hace, siempre puede haber dinero, ¿no?, para poderlo abordar. Entonces, a mí me gustaría que desde cuándo se ha hecho esta ley y por qué, porque me parece tan injusta, o sea, no solo te doy estas condiciones, sino que no te voy a dar, y son personas con 3 y 4 hijos, que tienen una prestación de las características de lo que se estaba aquí hablando. Hay otra palabra pedida allí en la última fila. Javier. Yo solo quería incidir nuevamente, o sea, que desarrolléis quizás un poco más, si es posible, lo que mencionaba Mamen, en relación a, como se ha comentado, una renta básica universal funcionando en un sistema capitalista casi oligopólico, que al final ese aumento de la riqueza simplemente acabe yendo por un embudo, por así decirlo, a los grandes capitales, simplemente a base de un aumento de las condiciones de vida. O sea, básicamente entendiendo que la renta básica universal es una herramienta necesaria para sacar a la población en situación de pobreza extrema o de pobreza en general, ¿qué otras herramientas o qué otros instrumentos normativos tendrían que aplicarse a la vez de una renta básica universal para que tuviera realmente efecto? O sea, simplemente no considerarla en el vacío, sino que al final es parte de un aparato más complejo. Vale. ¿Hay alguna pregunta más antes de que contesten? Vale, pues entonces... Yo en cuanto a lo que dices, Petra, la cuestión es que está habiendo una especie de mala coordinación entre Ayuntamiento y Gobierno de Aragón en el tema de lo que son los informes de vulnerabilidad. Igual que antes decía Ángel, que durante la trayectoria del ingreso mínimo vital se planteó que los ayuntamientos, se les dijo a los trabajadores y trabajadoras que ellos no hicieran ningún tipo de gestión, porque eso dependía del Estado central y se gestionaba a través de la comunidad autónoma. Pues aquí ha ocurrido un poco parecido lo mismo. Los informes de vulnerabilidad ahora se dice que los tiene que hacer la propia Dirección General de Aragón, es decir, el IAS. Este es un tema proceloso, pero lo uno un poco con lo que planteaba ahora el compañero, que responderá también Ángel, pero claro, con el tema de la renta básica universal, los estudios dicen que una persona o una familia no debe destinar más de 1/3 de sus ingresos a lo que es la vivienda, ya sea en alquiler, o sea hipoteca, o sea otra fórmula. Estamos hablando
de qué instrumentos habría que tener encima de la mesa. Hombre, pues está claro que tanto la sanidad como la vivienda son puntales fundamentales y la educación. Y yo lo que planteo es que un Estado que se plantee una renta básica universal, que sea impulsada desde la ciudadanía, aunque estemos en un sistema capitalista, lo que quiere es que la gente, cuando tenga sus ingresos, viva en condiciones dignas y genere también gasto dentro de lo que es la lógica capitalista. Entonces entiendo que tiene que haber una regulación de la vivienda, bien sea la vía de construcción de vivienda de carácter público, bien sea a través de otra serie de medidas que mantengan, porque si tenemos una renta básica, ya no es el tema de inflación, si tenemos una renta básica universal y el mercado de la vivienda está completamente desregularizado y los grandes tenedores de vivienda lo que se dedican es a pegar pelotazos porque dicen, hay una subvención de alquiler, que esto lo hemos visto alguna vez, para jóvenes, pues yo ahora los pisos en vez de a 250 los voy a subir a 300 porque sé que les dan esa ayuda. O sea, una cosa con la otra. Y ya te dejo... y con el tema de los países en desarrollo, lo que nosotros conocemos es una experiencia en Namibia y en Kenia. Evidentemente la realidad de otros países en otras partes del mundo o en países que están, pues eso, en proceso es compleja. Pero igual que se están haciendo experiencias pilotos, ¿por qué no se puede plantear esas mismas experiencias en esos países? Quiero decir que eso viene también con el hecho de ver cuál es la situación en cada uno de ellos. Hablas de los impuestos como vía de financiación, pues lógicamente lo primero que habrá que ver es cómo se distribuye esa riqueza. Y todos y todas conocemos países que tienen una gran riqueza, ya sea por combustibles fósiles, ya sea por una serie de recursos que ahora mismo estamos explotando normalmente los del norte. Quiere decir que ahí hay un análisis más largo. Ángel. En cualquier caso, y en este sentido que está diciendo Luisa, yo creo que los estudios que se han hecho sobre renta básica universal son sobre todo en el entorno desarrollado, Europa, Canadá, Estados Unidos. Y de hecho, en Europa lo que hay es, el año pasado, creo que fue el año pasado que se inició un plan de recogida de firmas de la renta básica en Europa para pedir que en Europa vuelva. Y todas estas experiencias que se hacen, incluso en los países menos desarrollados, yo creo que lo que tratan de demostrar únicamente es que por dar dinero a la gente para que viva mínimamente no pasa nada, no se hunde el mundo, mejora las condiciones de vida de esa gente que la recibe y toda la sociedad en su conjunto. Pero bueno, no quiero hablar de eso. ¿Sí? Lo que planteaba Javier. Herramientas. ¿Qué más? Sí. Herramientas que se pudieran poner encima de la mesa. Yo una de las críticas que les hago a los defensores de la renta básica universal, claro, es que tratan de demostrar que económicamente es viable y que no es un desastre, que no se hunde el mundo. Entonces hacen más énfasis siempre en los análisis económicos de cómo con un impuesto único, un tipo único de impuesto del 49-50%, depende de las variables, etcétera, dentro de una comunidad, dentro de un país o de una comunidad económica, se podría redistribuir la renta sin que se hundiera el negocio absolutamente. Pero claro, estos mismos que hacen estos estudios económico-estadísticos para demostrar que no se hunde nada, que sigue habiendo sistema capitalista y no pasa nada, pero todo el mundo vive mejor, también parten de una filosofía y de una política que llaman ellos mismos republicana y socialista, que si entras por ahí, dices, y claro, esto se supone que la renta básica lo garantiza, la idea que es joder, ahora no me acuerdo. No te preocupes, en fin, te saldrá. La idea es que todo el mundo pudiera tener suficiente para vivir sin tener que ser esclavo de otro, sin tener que depender de otro para vivir, que al final el mercado de trabajo en el sistema capitalista lo que hace es que el trabajador venda su fuerza de trabajo, gracias a que hay sindicatos y que hay leyes, pues mejoran las condiciones de negociación del trabajador individual y colectivamente mediante sindicatos y leyes para poder entrar en el mercado de trabajo en mejores condiciones. Pero la renta básica mejoraría todavía más eso en el sentido de decir, si quiero trabajo y si no puedo vivir sin trabajar. Y me tienes que ofrecer mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones de salario, o sea, la demostración está en tu campo y no en el mío, ahora
La demostración está en mi campo. Yo tengo que demostrar que si no trabajo me muero de hambre y estoy a tu disposición, me pides lo que quieras, salvo las leyes que hay, etc. Entonces, para hacer esta renta básica republicana y socialista que garantice libertades individuales, derecho a negociación, mínimos vitales, libertad individual, libertad colectiva, etc., es para lo que yo decía antes, cuando hablaba Luis de voluntad política, que no solo es una cuestión técnico-matemática de que es viable económicamente, es que políticamente hay que empujar, y siempre que se habla de transformaciones sociales y demás se habla del sujeto político que va a hacer eso, y los defensores de la renta básica, que yo sepa, no señalan ningún sujeto político, somos todos nosotros. Sí que dicen, como ha dicho Luisa antes, que fundamentalmente son las mujeres, los trabajadores precarios y los jóvenes los que más dispuestos estarían a hacer eso, a reivindicar esto, a luchar por eso, pero como colectivo hay que crearlo, hoy no existe. De ahí que desde mi punto de vista, hoy, víspera, semana republicana, anterior republicano, 14 de abril, etcétera, el mensaje sería este. Independientemente de que admitamos o no el sistema capitalista, que yo preferiría superarlo, la defensa de la renta básica universal para superar todas estas miserias de las rentas mínimas, de los ingresos mínimos, etcétera, hace falta voluntad política de colectivos que impulsen en esa dirección. Total. Que porque yo demuestre estadística y matemáticamente que eso es posible, no es el maná. Tengo que hacer llover esa política. Y tengo que hacer llover esa política solidaria, colectivamente. ¿Me permites una matización? Como veis, el debate está entre nosotros, porque yo sí que soy defensora de la renta básica universal, pero nos tratamos en ese sentido dialécticamente muy bien. Yo creo que el planteamiento que hace Ángel es muy acertado, porque efectivamente tenemos que ver dónde estamos y dónde nos encontramos. Y la defensa económica y de viabilidad y de que no se va a caer el mundo es porque realmente esa es la crítica que tenemos en nuestro constructo de sociedad. Pero yo desde el principio he planteado, ojo, que la renta básica en España lleva 21 años. Ojo los estudios que hay, ojo las experiencias piloto. Es verdad, no son a nivel universal, pero experiencias piloto, el trabajo hecho. Pero yo he insistido en lo que para mí es el ámbito que conozco, que tampoco soy economista ni matemática, de los intangibles que yo llamo, que es todo el beneficio que produce a la sociedad. Y eso no está cuantificado. Por eso a mí de todas las experiencias piloto me interesa esa parte sobre todo. Me interesa el hecho de la capacidad del ser humano de tener un lecho básico que en vez de decir me voy a tumbar a la Bartola, en plan, como os decía antes del surfista por ahí en las islas, lo que estoy haciendo es construir sociedad. Y construir sociedades de una manera más igualitaria y más justa. Que para mí es el planteamiento que a veces, claro, yo estoy muy sesgada, pero es el que a mí más me atrae de la renta básica universal. Por cierto, y por ejemplo, ya lo hemos dicho antes, esta renta básica universal republicana y socialista parte del supuesto de que las políticas universales de estado de bienestar que hay hoy no solo se mantienen, sino que se mejoran, por supuesto. Bueno, ya la última intervención porque se nos va acercando la hora del cierre. Yo quería hablar solo de la carga pedagógica, de pedagogía social que tiene la renta básica universal. Hemos hablado de renta básica frente a ingresos, a subsidios. O sea, estamos hablando de la cronificación de la pobreza, o sea, el problema es de los pobres, o la distribución de la riqueza, el problema es la riqueza. Y la renta básica pone en el centro el que el problema es la riqueza y la desigualdad que hay. Lo que tú hablabas, Ángel, el concepto de libertad republicana es que yo le pueda mirar a la cara a mi empleador sin tener que bajar la mirada, ¿no? Esa capacidad de negociador que tengo porque tengo las habichuelas aseguradas, ¿no? Entonces, lógicamente, una renta básica universal de derechas, que es eliminamos el estado de bienestar y que cada uno se busque la vida, pues es la renta básica republicana y de izquierdas, que es, no, esto exige un estado de bienestar. Y esto exige muchas más cosas. Lo que planteaba el compañero de esos impuestos a las transacciones internacionales, lo que supone, lo que dicen los de gesta de la reforma fiscal y todo el tema de impuestos
de la elusión de impuestos, esos 80.000 millones que se van por los desagües del Estado. Pero la renta básica supone, en esencia, poner en el eje el problema de una reforma fiscal progresiva que en 50 años de Constitución no se ha hecho nunca en este país. Implica que 30.000 millones de los ricos, de una porción de ricos, sean redistribuidos entre toda la población. 30.000 millones. Para una renta básica universal, dice Daniel Raventós, le falta 120.000 millones. 90.000 los sacamos de la redistribución de todos los subsidios y del ahorro que supone gestionar esos subsidios, que se va el 30% en burocracia estatal y en funcionarios, y en pagos a funcionarios que se pueden dedicar a otras cosas. Ex post, como decías tú, ¿no? Y esos 30.000 supone que la Amancio Ortega también tiene derecho a la renta básica universal, pero los 800 euros que le paguemos a la Amancio Ortega, luego cuando declaren renta, le soplaremos 50 millones de euros cada año. ¿Entendéis? Sí, sí, claro, sí. Pedagógicamente es así. Otra cosa es que pensemos que el capitalismo, claro, con este capitalismo es muy difícil hablar de renta básica, pero nos plantea también una reflexión sobre el Estado. ¿Qué papel atribuimos al Estado? ¿Bajo el capitalismo o bajo una transición a una sociedad que defienda la tierra y el ecofeminismo, por ejemplo? Bueno, eso implica que el Estado sirve para redistribuir la riqueza. Podría perfectamente, así se ha concebido. El constitucionalismo, que supone que los derechos sociales tienen que tener garantías de cumplimiento mediante un dinero que esté ahí para hacerlos efectivos, que no sirve decir derecho a la vivienda si no hay posibilidades de... ¿Entendéis? Entonces, claro que hay unas posiciones de izquierda y derecha, y que con este capitalismo depredador que nos lleva al precipicio, no va a haber renta básica, pero sí que durante 20 años la gente que se lo ha peleado está demostrando que habría que hacer una reforma fiscal, que habría que pelear por una no elusión de impuestos, que habría que pelear por unos derechos sociales con garantías de cumplimiento, que habría que pelear por unos bienes básicos asegurados. Claro, pero yo creo que toda esa carta pedagógica es muy interesante porque nos apunta a unas reflexiones sobre la dignidad humana, ¿no? Y sobre en qué mundo estamos viviendo ahora, que estamos trabajando con carros y carretas. Yo me quedaría con esa visión positiva de que efectivamente las experiencias piloto y los proyectos que se han llevado adelante han demostrado que es posible. Más allá de todas las dudas razonables que podamos tener, todo lo que nos viene al imaginario de ver un mundo como que nos parece de distopía o de ciencia ficción. Yo me quedo con la idea de que esta renta básica universal es posible y que efectivamente los derechos hay que pelearlos, y me sumo a ese carro que decía Ángel, de la población que es más receptiva, y yo creo que el feminismo ahora mismo es una bandera en ese sentido, la población joven y la población migrante que está en nuestro país, y creo que es una tarea colectiva, pero creo que esos colectivos pueden tirar adelante y tenemos que intentar conseguirlo. Bueno, para terminar, dos cosas. Primero, dar las gracias de nuevo a Luisa y Ángel por sus intervenciones tan interesantes, las aportaciones que habéis hecho entre todos. Y segundo, antes de que les aplaudamos y nos vayamos, recordaros que las próximas actividades que tenemos desde el Ateneo en estas jornadas culturales es mañana en el Centro Luis Buñuel a las 7, una charla sobre extrema derecha en el siglo XXI, a cargo de la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Que el miércoles tenemos en el Centro de Historias una charla del exteniente Luis Gonzalo Segura sobre Sáhara y política exterior de España. Y que el jueves tenemos a las 7, desde la Plaza San Francisco, la gran manifestación del 14 de abril, en la que os esperamos a todos. Y ahora ya les aplaudimos.